Exposición itinerante con motivo del centenario de la gesta del Regimiento Alcántara. Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2022. Museo Militar de Valencia. El Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería, combatió heroicamente en las jornadas del 22 de julio al 9 de agosto de 1921, en los sucesos conocidos como Desastre de Anual. Sin embargo, no sería hasta 91 años más tarde, en 2012, cuando recibiría la máxima recompensa militar que premia el valor heroico en España, la Cruz Laureada de San Fernando, como laureada colectiva. En los acuerdos hispano-franceses de 1912 se había establecido el llamado protectorado español sobre parte del territorio marroquí. Pero desde el primer momento, varias cabilas rebeldes a la autoridad del sultán no estaban dispuestas a tolerar la injerencia extranjera en sus territorios. Se sucedieron numerosos ataques por parte de los rebeldes rifeños que lograron intranquilizar a toda la población española. En 1920, el general Silvestre comienza una campaña para la pacificación de los territorios y cabilas hostiles. Pero las tropas españolas se encontraban en un peligroso punto por la excesiva dispersión de sus unidades, dado lo extenso del territorio a dominar. Los rifeños, comandados por Abdelkrim, antiguo aliado de España y ahora cabecilla de la insurgencia, empezaron a darse cuenta de que su momento había llegado. Este fue el inicio de un año dramático para el ejército español en el norte de África, el de 1921. Durante los meses de julio y agosto, nuestras tropas sufrieron uno de los mayores desastres que se recuerdan, quedando en la memoria colectiva de todo el pueblo español como el desastre de Anual. En el año 1921, el Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería, actualmente Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10, tenía su cabecera en Segangan, actual población de Marruecos y bajo la dependencia de la Comandancia General de Melilla. Sus escuadrones estaban desplegados en pequeñas partidas a lo largo de los más de 120 kilómetros que tenía el frente. El 19 de julio de ese año, el coronel Manella, jefe de la circunscripción de Anual, desde ese día da la orden al regimiento al mando del teniente coronel Primo de Rivera que se concentren en Dardrius para constituirse en reserva y proteger al amplísimo frente de posiciones constituido y ahora amenazadas y hostigadas como la posición de Igueriben. El 21 de julio, tras un intento fallido de las unidades de Anual de socorrerla, la poca guarnición viva de Igueriben salió a la desesperada hacia Anual, siendo masacrada a las mismas puertas de la posición. Ocupado Igueriben por el enemigo, este salió hacia Anual en dirección a donde se encontraba el regimiento, que se replegaba nuevamente hacia Dardrius, por Izúmar, con el fin de que el enemigo no cortase la retirada de otras unidades hacia Anual. En la posición de Anual, con unos 5.300 hombres, se había desplazado el general Silvestre. Allí, sin posibilidad de recibir apoyos desde Ceuta y la península, ante la aproximación de 4 columnas organizadas con miles de jarqueños y a pesar de haber ordenado en principio mantenerla, finalmente decidió abandonarla al día siguiente, 22 de julio. Se iniciaba la retirada de Anual, pero acabó siendo una desbandada por el intenso fuego cruzado del enemigo que dominaba las alturas hasta el fin de Izumar. La actuación ese día del regimiento fue ejemplar. Al amanecer, los jinetes montaron en sus caballos y se fueron a Bentiev a recoger una columna que iba a montar una nueva posición. Mientras cumplían esta misión, recibieron orden de dirigirse hacia el paso de Izumar, a proteger a las tropas que se retiraban. Era tal el caos que pusieron un poco de orden en la desbandada con los medios que disponían y cubrieron los flancos y la retaguardia de la columna hasta su llegada a Dardrius. Una sección del 5º Escuadrón que había quedado en Bentiev combate y carga contra las tropas de policía indígena que se habían sublevado y atacaban la posición. El 23 de julio, muy de mañana, antes de salir el sol, los 13 trompetas del regimiento se reunieron en círculo y tocaron Diana Floreada, en claro contraste con el ambiente de desolación que reinaba entre las tropas de otras unidades tras los sucesos del día anterior. Las posiciones circundantes a Dardrius recibieron orden de replegarse sobre ella. La retirada es total, por lo que el general Navarro ordena a Primo de Rivera apoyar el abandono de esas posiciones. El 5º Escuadrón y parte del 4º va a proteger la retirada de Ainkert, el 3º y parte del 1º a la de Midar, y el teniente coronel Primo de Rivera con el 2º, parte del 4º y parte del 1º, y el escuadrón de ametralladoras se dirige a Cheif, cuya retirada fue tan dura y con varias cargas con arma blanca,
por la que se concedió 2 años después la Cruz Laureada de San Fernando individual al citado jefe. Pero no acaba aquí la demostración heroica de los jinetes del regimiento Alcántara ese día. Una vez llegados a Dardrius, sobre las 10 de la mañana, se ordena al regimiento que dé escolta a un convoy motorizado de heridos, cuyos conductores, presa del pánico, aceleran dejando atrás a los escuadrones. Cuando los camiones llegan a Huestia, los rebeldes los emboscan y acuchillan a vivos y a heridos, hasta que, al oír el fuego, los jinetes de Alcántara se lanzan al galope y chocan violentamente contra los rebeldes, a los que ponen en fuga ante los vivas enardecidos de la guarnición de Huestia. El convoy reanuda su marcha y llega a Batel. Nada más llegar a esta posición, por el heliógrafo se ordena que el regimiento sin descanso que regrese a Drius para proteger su evacuación. Comienza una nueva operación, en vanguardia de la columna, dando cargas constantes contra cada loma para darse cuenta, una vez evacuada, que hay que volver a cargar sobre la siguiente, y así hasta llegar al cauce del río Igán, seco en su cauce y abrupto en sus riberas. En la orilla opuesta a la marcha hay apostados miles de rifeños rebeldes dispuestos a masacrar la columna que se retira. Los escuadrones fijando con un grupo al enemigo y envolviendo con el otro, hasta que se llama a la carga y todo el regimiento galopa hacia el enemigo con los sables desenvainados hasta llegar al cuerpo a cuerpo. Cuando ya han chocado, se retiran para reagruparse y volver a cargar, una y otra vez, hasta que el enemigo se retira. Pero ellos siguen agotados, sedientos, extenuados. Los caballos apenas pueden realizar un remedo de galope a costa de clavar espuelas, pero siguen cargando sin decaer su ánimo. La vida de la columna está en ello. La situación, como ustedes verán, es crítica. Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagradísima misión de nuestra arma. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio. Que cada uno ocupe su puesto y cumpla su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Con estas frases pronunciadas por el teniente coronel Primo de Rivera a sus oficiales y a su tropa, se puede decir que empezó una de las más épicas actuaciones de la caballería española. Los jinetes del Alcántara cargaron una tras otra vez contra el enemigo atrincherado, mientras que el resto de la columna conseguía finalmente atravesar el río. Hay que decir que desde un principio hasta los oficiales veterinarios y los jovencísimos educandos de banda y el personal desmontado de la unidad de servicios y puesto de Melilla y de Segangán se incorporaron y cayeron junto a sus compañeros. Casi 700 hombres formaban el regimiento al comenzar el día, pero sobrevivieron el teniente coronel Primo de Rivera, 2 comandantes, algunos oficiales y unos 70 de tropa. Al finalizar esa jornada, toda la columna pasó el río, pero el regimiento Alcántara dejó de existir como unidad. Aún así, de lo que quedaba del regimiento, un grupo quedó en Batel con la columna, otro pasó a Celuán y otro a Tixtitun para reforzar la defensa de las posiciones. El 25 se abandona la posición del Zoco de Telatza, con 5 compañías hacia zona francesa. Una sección del regimiento al mando del sargento Benavent cubre la retaguardia. La columna se salvó. El sargento y más del 60% de la sección murió en la protección. El día 28 se realizó el repliegue sobre Monte Arruit. Teniendo el regimiento de caballería unos efectivos muy reducidos de personal y ganado, lo que le obligó a actuar ya como una unidad desmontada, distinguiéndose aún así en la defensa de esta posición en la parte más peligrosa, en el sector de la puerta, con el enemigo a 20 metros refugiado en una vieja cantina y que se prolongó hasta el día 9 de agosto. En esta posición, el teniente coronel Primo de Rivera cae mortalmente herido el día 31 de julio, falleciendo el día 5 de agosto. Ese mismo día 28, una sección de Alcántara se ofrece voluntaria en Celuán para abastecer de víveres al aeródromo que llevaba varios días sitiado. La misión se cumple. El capitán y 15 de los 30 jinetes mueren. El 2 de agosto cae el aeródromo con sus 30 caballeros y el 3 de agosto, en la rendición de Celuán, muere el resto junto con todos los componentes de la posición por traición de los acuerdos de capitulación. El 9 de agosto, agotados todos los medios de defensa, extenuadas las fuerzas y después de recibir 4 heliogramas autorizándolo el alto mando,
se capituló en las condiciones ordenadas, siendo a pesar de ello asesinada casi la totalidad de la guarnición por el enemigo, que en número aproximado de 4.000 rodeaban la posición. Reconquistado meses después este campo de batalla, recibieron sepultura todos los fallecidos insepultos en un cementerio con planta en forma de cruz, creado al efecto y denominado la Cruz de Monte Arruit. El juez instructor del juicio contradictorio para la concesión de la laureada colectiva al regimiento, en su dictamen final, concluye diciendo: en virtud de estas situaciones donde resplandece de forma brillante la conducta de este regimiento, de la que el clamor público y muy especialmente los residentes en esta plaza de Melilla, que vivieron y sufrieron aquellos días de angustia y que son los más fieles juzgadores de la actuación de este cuerpo, hizo ya sus galas juzgándolas sin pasiones como heroicas y definitivas en aquellos sucesos, pasándolas a la historia para enaltecer y perdurar las glorias de España y su ejército y el arma de la caballería. El juez que tiene el honor de informar es de padecer que en pocos casos como el presente está tan claro el derecho a tan apreciada recompensa como el del regimiento de Alcántara, comprendido en el artículo 55 del vigente reglamento de la Orden. Real Decreto 905 de 1 de junio de 2012, por el que se concede la Cruz Laureada de San Fernando como laureada colectiva al Regimiento de Cazadores de Alcántara 14 de Caballería, por los hechos protagonizados en las jornadas del 22 de julio al 9 de agosto de 1921, en los sucesos conocidos como desastre de Anual, donde dicha unidad combatió heroicamente protegiendo el repliegue de las tropas españolas desde las posiciones en Anual a Monte Arruit hasta el punto de que las bajas sufridas fueron de 28 jefes y oficiales y de un total de 32 y de 523 de clases de tropa de un total de 685 en filas. Vengo en conceder la Cruz Laureada de San Fernando como laureada colectiva al Regimiento de Cazadores de Alcántara 14 de Caballería. En la corbata de la referida condecoración deberá figurar la siguiente leyenda: Regimiento de Cazadores de Alcántara 14 de Caballería, Anual 1921. Gloriosa enseña el nombre de España y para honrar al Regimiento de Cazadores de Alcántara de Caballería que representáis y a quienes lucharon heroicamente bajo vuestros colores. Me honro en imponeros la corbata de la laureada que os ha sido concedida. Cuando se cumplen 100 años, la Academia y las unidades de caballería han querido rendir homenaje a los jinetes de Alcántara, dando a conocer su gesta mediante esta exposición itinerante, que llega ahora al Museo Militar de Valencia. La exposición está basada en infografías, fondos históricos y fotografías de la época, y se centra, tras una breve ambientación, en cómo era y combatía el regimiento Alcántara, teniendo en cuenta los reglamentos tácticos de la época, y cuál fue su actuación durante aquellas dificilísimas jornadas. El visitante podrá contemplar el armamento, uniformes y equipo de sus jinetes, diversos documentos, y las recompensas finalmente obtenidas. La muestra cuenta con un audiorelato, que se puede capturar mediante un código QR y escuchar en el móvil, así como archivos que amplían la información ofrecida en cada pancarta. Exposición itinerante con motivo del centenario de la gesta del Regimiento Alcántara. Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2022. Museo Militar de Valencia.